Sembrando Esperanza. De Vida te acompaña. Hola, hola, hermanas productoras, hermanos productores del campo. Una vez más, llegando a vuestros hogares, gracias y con las bendiciones que el Altísimo nos da aquí en Sembrando Esperanza. Y por supuesto, una vez más, 1.000.000 de gracias a todos ustedes por permitirnos ingresar a la comodidad, a la humildad, a la intimidad de sus hogares para compartir esos sanos y productivos consejos de nuestros hermanos, los especialistas de Vida, que día a día, programa a programa, nos traen nuevas alternativas, nos traen las últimas técnicas para mejorar nuestra producción, nuestra productividad y buscar alternativas también para seguir produciendo y de esa manera mejorar nuestra situación y nuestra calidad de vida. Así es que bienvenidos a Sembrando Esperanza y una vez más saludamos a nuestra compañera Cindy. Hola Arturo, hola amigos, amigas del campo. Una vez más llegamos, como le dice Arturo, a la intimidad de cada uno de sus hogares. Nosotros felices de poder estar y compartir a través del programa Sembrando Esperanza toda la información que ustedes ahí están siempre esperando. Y el día de hoy, a propósito, un tema muy interesante a cargo del ingeniero Jesús González, que en esta ocasión nos va a estar hablando acerca del muestreo y manejo de registros para la crianza de peces. Así que preste mucha atención, que el programa una vez más estará muy interesante. Claro, por supuesto. Y quiero agradecer a nuestros productores que nos están haciendo llegar un delicioso cafecito. Ese aroma. A ver, huele, Cindy. ¿Qué tal el cafecito? Muchas gracias. Definitivamente un café con un aroma, pero que si ustedes se lo imaginan, trasciende. Toda la cabina está con el aroma de este delicioso café. Gracias a nuestras hermanas y hermanos cafetaleras y cafetaleros del Perú por esa gran producción y gran calidad que ponen al mercado. Luego de una pausa, con más aquí en Sembrando Esperanza. Vecino, vecina, detener el coronavirus depende de todos nosotros. Mantener el distanciamiento físico nos ayudará a frenar al coronavirus. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando salgas de casa para comprar productos de primera necesidad o por trabajo, evita saludar a otros dando la mano o un beso en la mejilla. Procura además mantener una distancia de al menos 1 metro entre tú y otras personas. Y no olvides usar mascarilla. Estas recomendaciones son para todos, porque aunque seas joven y tengas buena salud, podrías igualmente contagiarte sin saberlo y contagiar a personas vulnerables como los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Para más información, llama gratis al 113. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. Sembrando Esperanza. De Vida te acompaña. Ya estamos de regreso aquí en Sembrando Esperanza. Y como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros nuestro amigo, el especialista en acuicultura de Vida, el ingeniero Jesús González Montalvo. Y en esta oportunidad, para hablarnos sobre muestreo y manejo de registro para la crianza de peces. Así es que mucha atención y empezamos así con la presencia del ingeniero Jesús. Bienvenido a Sembrando Esperanza, Jesús. ¿Cómo estás? Un gran saludo, mi estimado, y un gran saludo a todos los oyentes de Sembrando Esperanza, a todos nuestros amigos agricultores y agricultoras a lo largo de nuestro ámbito de intervención. Reciban una vez más un cordial saludo y estamos prestos aquí para poder absorber todas las interrogantes respecto a la actividad acuícola. ¿Qué tal, ingeniero Jesús? Una vez más, bienvenido al programa. Gracias por la información que nos brinda en esta oportunidad. Bueno, cuéntenos en qué consiste este proceso del muestreo y manejo de registro para la crianza de peces.
Respecto a lo que es el manejo de registro y muestreo, no es otra cosa que un cuaderno. Es un cuaderno donde nosotros registramos toda la información sobre la crianza de nuestros peces, desde el tamaño, cantidad, alimentación, mortalidades, entre otras. Además, podemos poner una serie de observaciones a lo largo de nuestra crianza. En resumen, lo que vamos a hablar es sobre los indicadores que tenemos que considerar en nuestros cuadernos de nuestro muestreo. Por ejemplo, debemos tener registro de ¿qué? A ver, lo mencionamos. Debemos tener el registro de siembra de alevinos. Debemos tener el registro de la mortandad. Debemos tener el registro de muestreo biométrico y cálculo de la ración alimenticia. Debemos tener un registro de la cantidad de alimento que suministramos. Así también debemos tener el registro de los parámetros físico-químicos del agua y obviamente un registro de la venta. Ya, claro. Y para nosotros, a través del programa, ¿no? Darles la información que están ahí nuestros hermanos, hermanas del campo, los piscicultores. ¿En qué consiste primeramente el registro de la siembra de alevinos? Bueno, nosotros lo que debemos hacer es, en el primer registro, que es el registro de siembra de alevinos, es simplemente debemos registrar el número o cantidad de alevinos que se están sembrando en cada uno de los estanques que probablemente podamos tener. Este registro debe ser un formato el cual tenga los siguientes datos. Primero, debemos colocar la fecha de inicio de siembra. Debemos colocar la temperatura al momento de la siembra. Debemos poner el número del estanque al cual estamos nosotros sembrando. Poner el número total de alevinos que estamos sembrando. Y obviamente el peso promedio de los alevinos sembrados. El registro de mortandad. Una vez que nosotros tenemos ya los peces en cultivo, tenemos que tener otro cuadrito donde debemos registrar el número o cantidad de peces que van muriendo a lo largo del proceso productivo. Estas mortandades pueden ser por diferentes motivos. Este registro deberá tener los siguientes datos: cantidad y fecha de los peces encontrados muertos en el estanque. Cada día nosotros tenemos que ser muy observadores con nuestros estanques. Tenemos que estar todos los días observando, viendo. Siempre que podamos evidenciar tal vez una mortandad, ya sea por enfermedad, que probablemente puede suceder, ya sea tal vez porque hemos visto de que hay depredadores como garzas, como pequeñas aves, como el martín pescador, que se llevan a nuestros peces. Debemos registrar lo que estamos viendo, ¿no? Cuántas bajas, por decirlo de alguna manera, cuántas bajas estamos teniendo dentro de nuestro cultivo. Ok, Jesús. ¿Y en qué es que consiste en este caso el registro de muestreo biométrico? A lo largo de nuestra producción, a lo largo de la producción de acuícola, nosotros tenemos que tener registrado siempre cuál es el desarrollo, el avance que tenemos respecto a nuestra producción. Este registro debe ser periódico, se debe realizar aproximadamente de entre 15 a 20 días. ¿Y en qué consiste? Colectamos una muestra significativa de los peces que tenemos en cultivo para poder pesarlos y medirlos de manera individual. Generalmente se recomienda que el muestreo sea de aproximadamente del 10% de la población de peces que tenemos en el estanque. ¿Qué debemos hacer? Sacamos una muestra significativa y uno por uno los pesamos y medimos su talla. Para esto necesitamos usar una pequeña balanza, gramera obviamente, y un instrumento denominado ictiómetro. El ictiómetro no es más que una regla acondicionada en una madera, como en una maderita que tiene una parte que está en un ángulo de 90, donde podemos colocar la cabecita del pez y medir su longitud. Entonces, esto nos permitirá determinar el peso promedio y la longitud promedio. Al conocer el peso promedio de nuestros peces y tomando en cuenta el número total de peces que tenemos en el estanque, entonces con eso podemos calcular un dato muy importante, que es la biomasa. Ahora, ¿qué cosa es la biomasa? La biomasa es el peso total de los peces en cultivo en el momento que realizamos la biometría. Entonces,
¿Qué cosa debe tener nuestro registro para poder, cada vez que hacemos una biometría? Debemos poner la fecha del muestreo biométrico. Debemos poner el peso y talla promedio de cada uno, el peso y talla promedio de la muestra. Debemos colocar la biomasa total del estanque y la ración diaria de alimento que se le va a suministrar en ese momento. Pero este tema del alimento vamos a hablar más adelante. Claro. ¿Y en qué es que consiste el registro de la cantidad de alimento suministrado? Cuando conocemos el peso promedio de nuestros peces, podemos determinar el nivel de desarrollo en el que se encuentran. Entonces, podemos determinar la ración diaria en función a la tasa alimenticia. Ahora, la tasa alimenticia generalmente viene ya sindicado en muchos alimentos comerciales que se encuentran en el mercado. Pero, si no fuese ese el caso, se tiene tablas que generalmente instituciones como el FONDEPES, como el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana ya tienen establecidas. Entonces, usamos esas tablas para poder calcular la tasa de alimentación en función al peso promedio, obviamente, que obtenemos en nuestro muestreo. El registro de la cantidad de alimentos suministrados debe ser diario para cada uno de nuestros estanques. El registro deberá tener cantidad de alimentos suministrado diariamente. Debe sindicar la tasa alimenticia en porcentaje y debe, obviamente, sindicar la fecha diaria, día por día, la cantidad de alimento que estamos suministrando cada día. Bien, Jesús. ¿Y el registro de los parámetros del agua, en qué consiste? Es importante que para poder tener un cultivo sano y poder tener a nuestros peces cómodos, por decirlo de alguna manera, en nuestro estanque, es importante medir algunos parámetros. Para eso requerimos de instrumentos mínimos necesarios para poder medir los parámetros físico-químicos en el agua de cultivo. Dentro de los principales parámetros que tenemos, se puede medir, por ejemplo, la temperatura, se puede medir el pH y el oxígeno disuelto. Las mediciones deben ser diarias y de preferencia en un número mínimo de 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Este registro deberá tener, por ejemplo, lo siguiente: temperatura medida a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Y de igual manera, el pH debe ser medido en estos 3 momentos al día. Asimismo, si contamos con un equipo para la medición del oxígeno, también es recomendable medir el oxígeno 3 veces al día. Y obviamente apuntar la fecha día por día y las cantidades de los parámetros que estamos midiendo. Claro, y algo muy importante, el registro de venta. Cuéntanos, Jesús, ¿en qué es que consiste esto? Una vez alcanzado el peso comercial de nuestros peces, se procede obviamente a la venta, la cual puede ser del total del estanque, porque muchas veces tenemos grandes pedidos y sacamos de lleno, ¿no? O también puede ser de manera escalonada. Es importante registrar la cantidad de venta en kilos y la fecha de las mismas para determinar las ventas totales obtenidas. Ahora, hay que mencionar lo siguiente, que para poder realizar las ventas y realizar las cosechas escalonadas en cada estanque, tenemos que tener en cuenta la cantidad que vamos a sacar. Si por ejemplo yo sé que en total en mi estanque yo tengo, por poner un ejemplo, aproximadamente 2 toneladas de carne, entonces si yo tengo un pedido, por ejemplo, de 200 kilos, de 300 o de 500 kilos, no voy a pasar la red por todo el estanque para poder sacar todos mis peces y solo seleccionar. No, eso no se hace porque vamos a lastimar a los peces. Tenemos que pasar la red simplemente por la mitad del estanque y sacamos cierta cantidad. Es importante tratar de disminuir siempre la cantidad de manipulación que se hace al momento de la cosecha, porque si manipulamos muy seguido, nuestros peces que aún se van a quedar en el estanque se pueden enfermar, y si se enferman, obviamente sería pérdidas para nosotros porque lamentablemente pueden morir. Ahora, en el registro de venta de peces, ¿qué debemos del pescado? ¿Qué podemos tener? La cantidad de pescado vendido, obviamente en kilos, el precio de venta, la fecha de realización de cada venta y el número del estanque del cual nosotros estamos cosechando. Definitivamente importantes puntos y aspectos, Jesús,
en esta parte de la crianza de peces, como es el muestreo y manejo de registros para la crianza de peces. Y nos has dicho que esto es simple y llanamente anotar de manera minuciosa todo lo que sucede en el comportamiento de nuestra piscigranja, precisamente para ver el tamaño, la cantidad, la alimentación y una serie de cosas. A ver, por favor, vamos a repasar un poco en qué consiste este muestreo y manejo de registro. Precisamente nos has hablado, por ejemplo, de registro de siembra de alevinos. Algo que quieras incidir en este caso. Siempre es bueno, al momento de iniciar el cultivo, primero hay que tomar en cuenta que se deben adquirir alevinos de un centro que produzca alevinos de calidad. Debemos saber la especie que estamos adquiriendo. Muchas veces nosotros, algunos que desconocen, pueden ir y comprar y le están diciendo que le da Paco, pero sin embargo les pueden estar dando otra especie. Es importante que sepan reconocer. En anteriores charlas que hemos tenido por este medio, ahí hemos podido diferenciar cuál es la diferencia, cómo es un Paco, cómo es una gamitana. Siempre es bueno tener ese conocimiento para poder adquirir bien nuestros peces. Es necesario saber, por ejemplo, que estos centros que nos venden los alevinos, o tal vez productores locales que producen alevinos, deban embalar de manera adecuada. ¿A qué me refiero? Los peces, para ser transportados, deben estar dentro de una bolsa que tiene 1/4 de agua y 3/4 partes de oxígeno. Dependiendo de la distancia a la cual se van a trasladar, deben estar protegidos, ya sea por cajas o por recipientes de plástico, para poder proteger la bolsa, porque la bolsa se puede romper, o tal vez puede tener algún tipo de agujero. Claro, y de repente también que en cada bolsa debe ir una cantidad ya estándar y determinada de alevinos para hacer así el efecto de contabilizar y registrar la cantidad de manera más fácil, ¿verdad? Así es, los alevinos lo compramos por millares. Si nosotros requerimos, por ejemplo, 10 millares, vamos al centro de venta de alevinos y ellos nos dan esa cantidad, siempre tomando en cuenta que por transporte siempre hay una pequeña mortandad. Entonces el que nos vende los alevinos debe darnos con un pequeño margen de mortandad para poder llevar a la piscigranja. Es importante también mencionar que al momento de la siembra de los alevinos hay que realizar la aclimatación. Debemos aclimatar a nuestros peces antes de la siembra. Debemos tener por lo menos unos 15 minutos de aclimatación para poder luego ser liberados los alevinos en el agua. Y eso ya lo hemos explicado, que las bolsas hay que dejarlas flotando en el estanque o en la piscigranja durante este tiempo que tú estás recomendando. Otra cosa, Jesús, muy importante es el registro de mortandad, de mortalidad. Efectivamente, tú has visto no solamente por efectos de repente de una debilidad en el alevino, sino también por aspectos externos como aves, hasta puede haber pequeños lagartitos en la piscigranja, y todo eso tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Siempre es bueno estar atentos a lo que sucede en el estanque. Una vez más lo menciono, creo que lo he mencionado anteriormente. Si no somos observadores y no estamos observando nuestros estanques, entonces mejor no nos dediquemos, porque de eso depende la ganancia económica. Muchas veces hay personas que se dedican a la actividad, no están constantemente verificando u observando sus estanques, tienen mortandades, tienen pérdidas, a las finales dicen que sembraron, por ejemplo, he sembrado 1000, solo he sacado 800, me han robado, ¿no? Entonces, eso puede ser tal vez por una depredación, puede ser también por un hurto, pero tienen que estar siempre atentos a lo que pasa en el estanque, ¿no? Para poder. Entonces, una de las cosas que uno debe identificar cuando estás en el estanque definitivamente es la presencia de depredadores, ¿no? Como pueden ser garzas, como pueden ser aves como el martín pescador. Y muchas veces se da, por ejemplo, que también pueden venir pequeños lagartos, o también, si estás cerca al río, pueden subir hasta pequeñas nutrias y se pueden comer nuestros peces. Hay que estar siempre atentos a toda depredación en los estanques, y obviamente si evidenciamos muertes de nuestros peces tenemos que anotar para saber cuántas bajas hemos tenido. Definitivamente todo esto son aspectos muy importantes, como el muestreo biométrico, donde hay que realizar el peso y la medición en cada instante, y por supuesto también el control de la calidad del agua. Ya nos has dicho que la temperatura, el pH, el oxígeno en horarios ya determinados, en la mañana, mediodía y en la tarde.
Jesús, ¿alguna otra recomendación que quieras tener? O de repente yo te pregunto con tu experiencia, ¿los márgenes de ganancia realmente son favorables para nuestras piscicultores, para piscicultoras que se puedan dedicar o se dedican a esta actividad? Claro que sí, hay buenos márgenes de ganancia, esto dependiendo obviamente de la región en la que se encuentren, porque dependiendo de la región los costos de producción pueden variar, pueden ser mucho menos o pueden ser mucho más, dependiendo del lugar donde se encuentran y dependiendo obviamente del mercado al cual están orientados. Pero debemos tomar en cuenta que la piscicultura es una actividad bastante rentable siempre y cuando le dediquemos tiempo, siempre y cuando observemos nuestro cultivo, siempre y cuando estemos atentos a todas las necesidades que nuestros pececitos puedan tener en el cultivo. Muchas gracias, Jesús, por tu nueva intervención aquí en Sembrando Esperanza, y será hasta otra oportunidad. A ustedes, amigos, muchas gracias. Una vez más, un gran saludo a todos los amigos agricultores y agricultoras a lo largo de toda nuestra Amazonía, y hay que salir adelante con la acuicultura. Muchísimas gracias, Jesús, por tu importante participación el día de hoy en el programa. Y bueno, pues ya saben, hermanos y hermanas, a tomar en cuenta todas estas recomendaciones para una mejor crianza y sobre todo una mejor producción. Muy importante, amiga productora, amigo productor, esta actividad, ya lo han dicho, es muy rentable siempre y cuando tratemos bien a nuestros pececitos, así como le hablamos a nuestras plantas de cacao, nuestra planta de café, nuestros frutales, así también a nuestros pececitos hay que tratarlos con cariño, con amor. Son seres vivos que también necesitan ese calor que damos nosotros, los productores, las productoras. Así que fuerza, hermanas y hermanos del campo, y será hasta el próximo programa aquí en Sembrando Esperanza. Nos despedimos de Cindy. Así es, hermanos, hermanas del campo. El siguiente programa también estaremos hablando en esta oportunidad de otro tema importante en todo el proceso de la crianza de nuestros peces. Así que hasta una próxima oportunidad aquí en Sembrando Esperanza. ¡Chao! Sembrando Esperanza. De vida te acompaña.